Hola, buenas tardes. Hola. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Y ahora cómo vamos a saber si estamos en la sesión? Porque estamos en la sesión, ¿verdad? Sí. Hay 12 asistentes y ¿Me salirnos porque no me gusta? Si me veis salir es que no que no me guste. Vale, Es que tomo me estoy nota, tomo una- nota. Buena. Entonces, esos días por ahora. 12. Porque yo soy llena, pero ya, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tantísimo! Bueno, voy a... Supongo que se nos oye y con esto... Cierro la puerta. Espérate, yo la cierro. Yo me cierro. Que el chico más arrollador. Que el chico más arrollador estás teniendo hoy. Bueno, Oye, estupendo, estupendo. es impresionante. Tampoco... Cuando quieras. Tendrás que gritarte un poco. Buenas tardes. En la sesión de marzo del Aula de Formación y Debate Feminista. Gracias por estar aquí. La ocasión lo merece. Y nada, recordaros que la próxima sesión será el 3 de abril y que contaremos con Laura Baena de Malas Madres. Y bueno, que esta semana pues nos veremos el miércoles, el 8 de marzo, ¿vale? Bueno, para presentar a Mar, podría pasarme aquí, ya sabéis, mucho tiempo, No. pero ella es muy humilde y Que no, como me da una vergüenza. todas las personalidades nobles y que saben mucho, pues eso, son muy humanas y muy humildes. La cuestión es que, bueno, voy a decir 4 pinceladas de su enorme currículum. A ella le gusta que hablemos de ella como una activista del feminismo, como participadora del aula de siempre. Sabéis que es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, que fue cofundadora de la Red Feminista de Derecho Constitucional y presidenta de la misma, directora y subdirectora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Alicante, integrante del Seminario Universitario sobre Derechos de las Mujeres del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, ha estado también en la Plataforma Feminista de Alicante, autora de numerosas publicaciones y en su trabajo destaca las propuestas para las reformas de la metodología de investigación y enseñanza del derecho constitucional, con la incorporación de las teorías feministas, y ha participado en muchos informes jurídicos sobre normativa, políticas de igualdad y su aplicación en reformas autonómicas. Bueno, y ha participado, tiene muchos premios, reconocimientos, muchas referencias de las que me ha prohibido hablar y, Así es. y nos va a presentar en el ciclo que llevamos anual de la culpa, consentimiento y la culpa en la vida de las mujeres, el consentimiento y la culpa al servicio de la justicia patriarcal. ¿Vale? Os dejo con ella y disfrutar la sesión. Bueno, muchas gracias, Mari, por haber respetado mis deseos. Casi, pero yo le dije, no, oye, profesora Aularia, y oye, queridas amigas, algún amigo que otro que sois también del aula,
un placer estar aquí. Siento una responsabilidad enorme, mucho más de cuando, yo qué sé, me llaman de cualquier sitio de una conferencia, incluso mucho más que en las clases, la verdad, porque, bueno, pues reconozco que el debate se ha puesto a un nivel y a una altura que no es fácil seguirlo. Entonces, uy, me están diciendo que solo se ve el cartel. Vale, no pasa nada, si, eso es lo importante. Si escucháis a quienes estáis en casa, eso es lo importante. Bueno, yo tengo muchísimas cosas que decir sobre el tema en cuestión, en el que las coordinadoras de este ciclo, Guillermina Revuelta y Covadonga, Perimark y Josefina, que no la veo por aquí, que las coordinadoras del aula, bueno, pues me quisieron contar conmigo para hablar de, bueno, lo que era la perspectiva jurídica, ¿no? El consentimiento en esta perspectiva, dentro de ese marco de justicia patriarcal. Creo que en la sesión anterior de febrero, bueno, pues Cova y Guillermina lo enmarcaron muy bien, con lo cual, bueno, yo haré alguna referencia, pero con la confianza de que, como es un ciclo y seguimos, no es una conferencia de nuevas, voy a partir de ese marco que ellas ya también expusieron. Y me voy a centrar, por supuesto, cuando hablamos de justicia patriarcal, hablamos del derecho. Entonces, quiero realizar unas cuestiones previas. Ahora viene cuando paso la diapositiva, a ver si la veis o no la veis. Se ve, ¿verdad? Quienes están en casa, aquí ya sé que... Gracias, Mari. Se ve. Bien. Algunas consideraciones previas sobre el derecho, porque decimos que el derecho es patriarcal, siempre desde la teoría crítica feminista se dice que el derecho es sexo, que el derecho tiene género, que el derecho es masculino, ¿no? Entonces, bueno, yo he querido simplemente destacar dos consideraciones de Catherine McKinnon, que es quizá la que más ha elaborado, sabéis que en su famosa obra es hacia una teoría feminista del Estado y bueno, se ocupó muchísimo de lo que era la cultura de la violación, del consentimiento, y Carol Smart, una socióloga también feminista, socióloga jurídica. Entonces, solamente dos consideraciones para que sepáis dónde me quiero situar. Catherine McKinnon dice que el derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. Ni más ni menos. Es decir, el derecho es una construcción, un constructo patriarcal, y la cultura jurídica también lo es. En ese sentido participa, bueno, pues de la cultura en que se desarrollan nuestras relaciones. Lo que pasa es que el derecho tiene una peculiaridad, y es que sirve tanto para apuntalar el status quo, es decir, que no cambie, ¿no? En este caso las relaciones de poder y que sigan siendo desiguales, ¿no? Pero también sirve para transformar, ayuda a consolidar las transformaciones que se vayan dando en otro sentido, para transformar esas relaciones, para conseguir la igualdad. Pero esto no es fácil. En ese sentido, quiero traer a Carol Smart porque ella habla muy bien de cómo se ha construido todo el dogma jurídico, toda la dogmática jurídica, todo el derecho, a base, como sabéis, de pares que son yuxtapuestos, es decir, razón, sentimiento, objetivo, subjetivo, parcial, o sea, imparcial, parcial, pares yuxtapuestos. Bueno, pues el derecho se ha asociado a esos pares que se identifican con la normatividad masculina. De tal manera que siempre decimos que el derecho es objetivo, que es imparcial, que es neutro, cuando en realidad lo que esconde es un sujeto, que es el que lo hace todo, que es el sujeto dominante, el sujeto de poder, que es el sujeto masculino. Por eso dice Carol Smart, cuando un hombre y una mujer están frente al derecho, no es el derecho el que fracasa en aplicar al sujeto femenino los criterios objetivos. Perdón.
sino que precisamente aplica criterios objetivos y estos son masculinos. Por ello, insistir en la igualdad, la neutralidad y la objetividad resulta, irónicamente, insistir en ser juzgado bajo valores masculinos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tenemos que transformar el derecho. Pues en eso estamos las feministas y particularmente, no solo, pero particularmente las juristas feministas, ¿no? Que vivimos esto pues como con unas dosis grandes de alegría en algunos momentos y sobre todo de frustración en lo normal. Pero bueno, sin duda hemos avanzado. Podemos constatar que hemos avanzado y ahora veremos. Cuando hablamos de derecho, normalmente, claro, el derecho se produce y se suele producir habitualmente en las formas en que nos organizamos políticamente, de manera histórica, y esa forma es el Estado. Entonces, bueno, hablamos del derecho que emana del Estado y de los entes que lo componen. En nuestro caso, en la cúspide del derecho están las constituciones, vamos a hablar de la Constitución española. Es decir, ¿dónde estamos las mujeres en la Constitución española? ¿Estamos reconocidas como sujetos políticos y jurídicos? Solamente estaremos en la Constitución como sujetos jurídicos y, por lo tanto, seremos sujetos políticos si se nos reconocen nuestros derechos. Si se nos reconocen como sujetos. Vamos a ver si eso es posible o no y cómo estamos. Porque en la medida en que seamos unos sujetos jurídicos, querrá decir que nos hemos constituido como sujeto político, es decir, sujeto con poder de transformar, de elaborar otros pactos para elaborar otro tipo de derecho, interpretarlo de manera diferente, aplicarlo en el sentido de la igualdad efectiva. Bueno, no sé si, creo que sí, se ve bien ahí, ¿verdad? En la columna de color naranja tenemos las menciones específicas que hace la Constitución a las mujeres. Es decir, ¿cómo nos nombra? Nos nombra la Constitución, aparece la palabra mujer en la Constitución. Oh, claro que aparece, aparece la palabra mujer en dos esferas. Básicamente se dibujan dos esferas que están separadas y están jerarquizadas. En una primera esfera, cuando nos nombra la primera vez específicamente, se refiere al ámbito doméstico. Habla el artículo 32 del hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Oye, pues ahí nos nombran, ¿no? En el ámbito del matrimonio, el artículo 32. Nos nombra como madres en el artículo 39, que está dedicado a la familia, y de forma indirecta, al hablar de las obligaciones familiares en el artículo 50, que son las que tienen que cubrir primeramente las necesidades de las personas mayores, se dice que por obligaciones familiares, ya sabemos en quién suelen recaer, cuando no se dice nada, esas obligaciones en el ámbito de la familia, ¿no? Mayoritariamente en las mujeres. Por lo tanto, cuando nos nombran directamente como mujer, como madre, nos nombran en ese ámbito, en el ámbito familiar, ámbito doméstico, que hemos dicho que es privado y que solamente va a tener relevancia pública o va a comenzar a tener trascendencia pública a partir de las reivindicaciones de que lo personal es político de la tercera ola feminista. Y en eso seguimos. Y de otro lado, también se dibuja otro ámbito completamente diferente, que no es como intrascendente, que es lo que conocemos ya como el ámbito público por antonomasia, que es el político, el ámbito del poder, y nada más y nada menos que en la jefatura del Estado. Y se dice que en la jefatura del Estado, que sabéis que en nuestro sistema es el de una monarquía, ¿verdad? Es una monarquía parlamentaria, con lo cual es una monarquía, es una sucesión, es un sistema sucesorio. Ahí, con todas las letras, en el artículo 57 se establece que se prefiere el varón a la mujer. Es decir, a igualdad de condiciones, misma línea, tal, no sé qué, primero el más mayor, pero eso se salta siempre que haya un varón. Por eso tenemos el rey que tenemos y no reinas como la infanta más mayor, ¿no? O la infanta Elena. O sea que establece adscripción al ámbito doméstico privado y en el ámbito público
menos importancia que los varones. En segundo lugar, es decir, un discurso de inferioridad. Esto es nuestra Constitución. Pero luego también, oye, que no vamos a ser así, en la Constitución se habla de sexo, se establece el masculino genérico. ¿Estamos o no estamos en el masculino genérico? Es decir, cuando no nos menciona específicamente, ¿estamos o no estamos? Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Entonces, toda la Constitución está redactada en masculino genérico. Los españoles, todos, tal, muy pocas veces dice todas las personas, sino más bien en masculino genérico. Ahora, ¿estamos o no estamos en ese masculino genérico? Podríamos decir que sí. Vale, vamos a admitir que sí, pero hay veces que no, Por ejemplo, en el artículo 30 se regula el servicio militar. Sabéis que el servicio militar, aunque no dijera la Constitución nada, lo imponían los varones, no a las mujeres. Con lo cual, ahí no estábamos, se supone. En el artículo 10.1 de la Constitución, que es el que abre el título de los derechos, es decir, antes de que la Constitución comience a enumerar todos los derechos y libertades, quién los tiene, por qué clase de derechos, qué garantías, lo primero que aparece es la dignidad humana. Y se dice, la dignidad de la persona es el fundamento del orden político y de la paz social. La dignidad lo justifica todo. Es, por así decirlo, el fundamento de todos los derechos. Eso es por influencia del derecho internacional de los derechos humanos. Hago aquí una coda para recordar que la dignidad solo aparece en una norma a nivel normativo recogida a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esta es de 1948. Este año se cumplen 75 años nada más de eso. Con lo cual, cuando se habló de la persona, de la dignidad humana, es decir, cómo la construcción en la que cupiésemos todas las personas no tiene, vamos, ni 75 años todavía. Hasta diciembre no los cumplirá. Luego también nuestra Constitución habla de que todos los españoles son iguales sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo. Parémonos aquí. Igualdad y no discriminación por razón de sexo. Son los artículos 14 de la Constitución, que es el que he mencionado, y el artículo 9.2 de la Constitución. El artículo 9.2, como estábamos en un Estado social, el Estado social impone a los poderes públicos un mandato de que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas. Entonces, eso es lo que dice el 9.2, es decir, no basta la igualdad formal proclamada por el artículo 14, sino que hay que procurar que sea real y efectiva. Artículo 9.2. Con base en el artículo 14 y 9.2 se han elaborado y se han aprobado toda la normativa que tenemos que reconoce derechos a las mujeres y toda la normativa de igualdad. Y finalmente hay una especificidad que dice que está prohibida la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral, vamos, en el artículo 35, que eso también es influencia de la Unión Europea, porque cuando se hizo la Constitución española, esto ya estaba en la Unión Europea. O sea que este es el panorama que tenemos. Este es el panorama que tenemos. Vemos que no sabemos si estamos o no estamos, que en cualquier caso no es una construcción que nos resulte muy clara. Con lo cual, a lo que nos tenemos que ir es a ver cómo se ha construido eso que llamamos el sujeto de los derechos, el sujeto jurídico y el sujeto que en definitiva tiene el poder. Pasamos. Creo que lo he pasado antes. A ver. 4. ¿Está bien? ¿Hoy? Esperad un momento que me he liado. Ah, no, sí, está bien. Está bien. Es que me he contado lo del artículo 14 y 9.2 muy rápido. Con esto del artículo 14 y 9.2
tendríamos que plantearnos efectivamente quién se erige como modelo, cuál es el modelo de sujeto, que eso ya aquí a estas alturas nos lo sabemos todo el mundo, ¿no? Jurídicamente o en el derecho lo explica muy bien una compañera mía del País Vasco, Jasone Astola, me habréis oído mencionarla hasta la saciedad, pero es que me parece muy gráfica la afirmación que hace, que dice, por el principio de igualdad, ese que tenemos en la Constitución, dice, por el principio de igualdad, el derecho no nos hace a las mujeres iguales a los hombres, nos hace hombres y en esa medida iguales. ¿Eh? Es decir, hay un proceso de hominización, de masculinización de las mujeres. En la medida en que encajemos en el modelo normativo, entonces bien. Si no encajamos, entonces ya. A esto se refiere lo de las críticas feministas que siempre se han hecho desde cualquier ámbito a la falsa universalidad del sujeto. Bueno, pues también ocurre aquí en el derecho, como no podía ser de otra manera. Esa universalidad del sujeto de los derechos lo que esconde realmente es una hominización, una asimilación, si queréis, de las mujeres a los hombres. Es el hombre, el varón, el que aparece como un modelo normativo identitario del humano. No nos vamos a detener si es un hombre saludable, tal, rico. No nos vamos a detener en eso. Pero bueno, nos vale con esto, con el hombre como modelo identitario de lo humano. ¿Eso qué consecuencias tiene? Yo aquí he desgranado unas poquitas que creo que además son las principales. Pues primero que las formulaciones jurídicas de los derechos y el ejercicio de los derechos resultan para nosotras inadecuadas, o sea, no acabamos de encajar. ¿Por qué? Por el peso de los estereotipos, por el peso absolutamente de los estereotipos. ¿Ejerce igual o puede ejercer igual la participación política, por ejemplo, el derecho a la participación política, una mujer que un hombre? Bueno, pues tendencialmente se le suelen asociar a áreas políticas que están como más feminizadas. A eso me refiero con el peso de los estereotipos, aparte de que se ejerce una violencia política brutal contra ellas. Bien, otra consecuencia sería el tratamiento excepcional de las diferencias. No se tienen en cuenta las diferencias. Materialmente tenemos cuerpos distintos y en eso voy a insistir bastante. Y claro, todo lo que no encaja en el modelo normativo del humano, pues se va a tratar como algo excepcional, no como una cuestión de derechos. No conocemos ninguna constitución, esto es así, hasta tal punto que no conocemos ninguna constitución en el mundo en la que la interrupción voluntaria del embarazo se reconozca como derecho. No hay como derecho fundamental de las mujeres, obviamente. No hay ninguna constitución en el mundo que la reconozca. Y es más, y ya vemos cómo se asiste a su involución. De hecho, en los Estados Unidos estamos viendo lo que está pasando. Desde este verano pasado, en que Roe contra Wade fue tumbada esa jurisprudencia y están todos los estados legislando contra el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí lo tenemos en una ley, sabéis que está impugnada ante el Tribunal Constitucional, que precisamente ha sido reformada y se publicó en el BOE el día 1 de marzo. O sea que... ¿Qué otra consecuencia tiene esa supuesta universalidad del sujeto? Pues la irrelevancia del cuerpo de las mujeres y la exigencia de disociar el cuerpo de la razón para poder tratar el cuerpo como una propiedad. Pero eso solamente sucede con el cuerpo sexuado nuestro, con el cuerpo marcado. De tal manera que la consecuencia es la deshumanización o cosificación de las mujeres en cuanto a cuerpos. Hay una disociación, la razón esto, el cuerpo lo otro, con lo cual tú puedes razonablemente disponer de tu cuerpo. Y ahí enlazamos con el tema del consentimiento. ¿Por qué? Porque va ligado a la propiedad sobre sí mismo y al concepto de cuerpo como objeto.
como propiedad. De ahí la explotación sexual, la explotación reproductiva, de ahí que haya ese debate tan tremendo sobre si la prostitución puede ser o no un trabajo, sobre la cuestión de la gestación para otros, y tantas, bueno, por no hablar de pornografía, en fin, explotación, dejémoslo en explotación sexual y reproductiva, incluso autoexplotación sexual y reproductiva. Otra consecuencia es que se invisibiliza lo que llamamos el ámbito doméstico, todo eso que sucede ahí en ese ámbito, y se desprecia o no se valora las funciones que en él se realizan. El tema de los cuidados, que ya lo conocemos. En fin, esos son unas cuantas consecuencias, unas pequeñas consecuencias que diría Celia Morós, ¿no? Pues bien, esto implica que tenemos que ir a ver cómo se construyó, si queremos superar esto y si queremos que se nos reconozca como sujetos a las mujeres y si queremos que no se nos asimile a los varones, tendremos que ver cuál es el origen de todo esto, cómo se construye ese sujeto. Bueno, el origen del sujeto es que es muy antiguo, es tan antiguo como nuestro derecho, como el derecho que tenemos, como el derecho que manejamos ahora. Lo importante es que el sujeto que actualmente ha servido como modelo normativo del humano se origina al mismo tiempo o en el mismo proceso en que se conforman los estados como formas de organización política, como forma de organización del poder, y se conforma también el modo de producción capitalista, en una suerte de proceso de ruedas dentadas, que todo tiene que ver lo uno con lo otro. Son realidades que se retroalimentan. Pero sí que es verdad que todas esas estructuras van a surgir en la Edad Media al final de la Edad Media, perdón, en el Renacimiento, como estructuras de dominación, pero con las revoluciones liberales, con las revoluciones del siglo XVII, siglo XVIII, van a aparecer, curiosamente, esas estructuras de dominación como estructuras de liberación. Van a ser todo estructuras de liberación. ¿Por qué? Porque se va a decir, y aquí es la ficción del contractualismo, el Estado existe, el sujeto existe, los derechos existen, porque nosotros, individuos, hemos tenido la voluntad, individuos igualmente libres, ¿no? en un estadio de naturaleza, del que hablaban los filósofos contractualistas, somos igualmente libres y, por lo tanto, esa figura del contrato va a ser la que va a crear un espacio de relevancia pública en el que va a ser identificado con el Estado, sería el ámbito que denominamos político, público por excelencia, pero también el ámbito del mercado, es decir, lo que consideramos de relevancia pública, todo eso va a ser relevante para la organización del Estado. Y eso va a hacerse a costa de reducir o de desplazar a la irrelevancia, o podríamos decir a la base del iceberg, al espacio doméstico o privado-privado. Es decir, que el eje público-privado ya está ínsito en esa estructura estatal que se legitima con el orden moderno y con el contractualismo. Es decir, eso no se lo inventan, es una realidad y sobre esa realidad lo que hacen es justificarla. Ese espacio de irrelevancia pública es al que se va a referir Carol Pateman con el contrato sexual. Ahora volveré sobre ello. Bien, ¿por qué hablo de estos dos espacios? Diréis, ¿cómo te estás yendo? No, hablo de estos espacios porque los sujetos jurídicos, lo que se consideran sujetos, solamente surgen en un ámbito, en el de relevancia pública. En el ámbito privado no hay sujetos. No hay sujetos.
En el ámbito de las relaciones de irrelevancia pública, en el ámbito doméstico, que es en el que están recluidas las mujeres, no hay sujetos. Solamente uno que lo domina, como ahora veremos. Pero la construcción jurídica se da en el ámbito de relevancia pública. Ahí no hay mujeres que valgan. Tenemos a los individuos que son ciudadanos, por lo que se refiere al espacio público político, y los individuos en lo que se refiere a las relaciones que se dan en el mercado, en la sociedad, etcétera. Es decir, que estamos hablando de categorías contractuales. Cuando hablamos del espacio de relevancia pública, hablamos de pacto, del pacto social, para entendernos el pacto social, el contrato social al que hacía referencia Rousseau. Y cuando hablamos en el espacio privado, de relevancia pública, en el mercado, en la sociedad, hablamos de contrato. Bueno, en ambas categorías se requiere el consentimiento. Para ser sujeto, para ser ciudadano, para ser individuo, se requiere prestar el consentimiento para ese pacto. ¿Y quién puede prestar el consentimiento? Pues el consentimiento va a poder prestarlo quien tenga la razón. La razón se va a dibujar como la máxima cualidad humana, la que permite al individuo conseguir y perseguir sus propios fines y objetivos, tanto en el ámbito político como en el ámbito privado. De ahí que se dibuje la autonomía de la voluntad y el libre desarrollo de la personalidad como puntal, como una traducción de la razón. Es la razón la que nos permite, a través de que después de las figuras jurídicas, de esa autonomía de la voluntad, del libre desarrollo de la personalidad. Eso lo tenemos en nuestra Constitución, el libre desarrollo de la personalidad, en el artículo 10, por ejemplo. Nos estamos refiriendo, en definitiva, a la igualdad y libertad formales. Pues bien, en esa época la razón es una cualidad humana solamente o ligada al sexo exclusivamente. De tal manera que, esto ya lo sabemos, históricamente, que solamente los hombres, además que alcanzan un determinado grado de madurez, es decir, adultos, y mentalmente sanos, diríamos, no tienen ningún tipo de discapacidad, pueden ejercer su razón, la poseen. Por lo tanto, solo los hombres van a ser sujetos jurídicos, sujetos de derecho, sujetos de derechos. Y por lo tanto también solamente es sujeto político quien previamente es sujeto de derechos, quien previamente es sujeto jurídico. Con lo cual, se va a revelar y se retroalimenta. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo que define a los hombres es exclusivamente la razón, que es inmaterial, que es incorpórea, se está negando que es autónoma, que lo que se está negando es el cuerpo. Se niega, se oculta el soporte físico, el soporte material. No importa. Eso no importa para el consentimiento. No es algo que tenga importancia. De tal manera que los sujetos, preferentemente, no es que sean sujetos sin cuerpo, yo les llamo sujetos sin cuerpo, pero en que lo corpóreo no tiene relevancia. El cuerpo no tiene relevancia, no está marcado con ninguna connotación. Las funciones, las acciones, las guía la razón. Mientras que, si vamos al ámbito privado, al de irrelevancia, nos vamos a encontrar con las mujeres de tal forma que si a las mujeres se les niega esa razón, esa cualidad humana que es la razón, las mujeres van a ser que mera corporeidad, meros cuerpos. Son cuerpos pero sin sujeto, que lo que hace al sujeto es la razón. Bueno, son esos sujetos los que comparten el espacio de relevancia pública, es decir, el Estado, lo político, el mercado, la sociedad. Y cada uno de esos ciudadanos, individuos, tiene su propio espacio doméstico sobre el que ejerce su poder soberano, igual que el poder soberano del Estado se ejerce sobre los individuos. Claro, las mujeres se revelan como cuerpos sin sujetos porque las acciones y funciones las va a determinar su propio cuerpo o su cuerpo sexuado, como el de una mujer.
ya sea porque materialmente es así, en la reproducción, obviamente, ya sea por, volvemos a Carol Pateman, ese contrato sexual en los hombres por el que determinan el acceso al cuerpo de las mujeres, no solamente para apropiarse de la reproducción humana, del fruto de la reproducción, sino también, como sabemos, para obtener su propio placer, para ejercer el poder sobre ellas, ¿eh? Y todo lo que, etcétera, etcétera. Me apunta Elena por aquí. Efectivamente, es que es muy largo y voy yo muy despacio. Tenemos esta conformación histórica. Vamos a pensar, acordaos que yo he dicho que la dignidad entra a formar parte de las normas, se consagran normativamente, jurídicamente, solamente a partir de 1948 y en el ámbito internacional. ¡Ojo! Con lo cual, claro, hay que deconstruir muchos siglos de estas construcciones del humano. Pero vamos a dar un gran salto porque España se ha configurado como Estado social y democrático de derecho. Esto no se puede decir, por ejemplo, en los países de tradición anglosajona. Tenemos bastante suerte porque en el ámbito europeo triunfa, ahora no podemos desarrollarlo, pero sí una forma de Estado, de constituirse el Estado que se constituye en Estado social y democrático de derecho. Antes, como os he dicho, el Estado social, que está reflejado, entre otros preceptos, en el artículo 9.2, establece un mandato a los poderes públicos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Es decir, establece un mandato para remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la igualdad y de la libertad y tiene el mandato también de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Luego, vemos que aquí va a haber un cambio de significado en los dos conceptos básicos de los que arranca nuestro Estado moderno. Primero el liberal de derecho y ahora el social y democrático de derecho, que es la libertad y la igualdad. Vamos a pasar de una libertad e igualdad formal a una libertad e igualdad real. En cuanto a la libertad, ¿qué significado tenía en el primer Estado, en el de las revoluciones liberales, en lo que llamamos el Estado liberal de derecho? Se entiende la libertad como no interferencia, es decir, la libertad es ese espacio de autonomía, de mi voluntad, donde yo puedo hacer lo que quiero sin interferencia de los demás. Pues de ese concepto de libertad vamos a pasar a un concepto de libertad como no dominación. Eso es lo que establece el Estado social. El Estado social entiende la libertad no solamente en algunos supuestos como garantía de una esfera de autonomía, sino sobre todo como garantía de que no existen relaciones de dominación. Con lo cual es siempre una meta por conseguir. Eso implica que la igualdad también pasa de la igualdad formal a la igualdad material o real. Entonces, eso significa que la igualdad, en palabras de un jurista italiano, Ferrajoli, que no sé si conocéis, Luigi Ferrajoli, dice que la igualdad está para dos cosas, básicamente. Para tutelar las diferencias y eliminar las desigualdades. Está para garantizar lo que nos hace diferentes, pero para eliminar lo que nos hace desiguales. Porque aquí estamos oponiendo igualdad a diferencia y lo contrario de igualdad es la desigualdad. Y lo contrario de diferencia es la identidad. O sea que esto, bueno, aquí abriríamos un melón que vamos a pasarlo así. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que con esa meta establecida por el Estado social, de esos cambios de significado en la libertad y en la igualdad, con esa meta de, en definitiva, la igualdad efectiva, se produce un proceso de transición o de deconstrucción, si queremos, del sujeto, así considerado en términos abstractos e individuales, a considerar la existencia de sujetos en sus concretas situaciones, como tanto individuales como grupales. En palabras de Carlos de Cabo Martín, ha sido y es maestro mío en un prólogo al libro de María Luisa Balaguer
hijos del mercado, la maternidad subrogada en un Estado social, Elsa Galarela, que es magistrada del Tribunal Constitucional, dice que este Estado social supone el paso del ámbito abstracto de la persona, que ya vemos que no era persona sino del varón, al de su realidad. Eso es lo que supone el paso de la constitucionalización de un Estado social. Y estamos en ese proceso. Se ha desarrollado la igualdad constitucionalmente. En ese proceso estamos desde el feminismo. Bajo el impulso constante del feminismo, ya sabemos, siguiendo a la maestra Celia Amorós, que conceptualizar es politizar, ¿no? Pues hemos ido politizando todo eso. Yo os he hecho una lista, que no es un catálogo cerrado, pero básicamente sí que refleja bastante bien los enormes esfuerzos que se han hecho para tratar de integrar en el modelo normativo de lo humano también a las mujeres. Entonces se comenzó por la depuración de las discriminaciones directas por razón de sexo y sus paradojas, porque las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, paradójicamente, fueron para proteger a los hombres, porque la primera sentencia fue que estaban discriminados porque no recibían una pensión de viudedad, obviando, claro, toda perspectiva de género. Bueno, pues eso fue hasta la década de los 90 aproximadamente, pero a partir de ahí se ha avanzado muchísimo. Siempre bajo el constante impulso del feminismo como internacionalismo, como movimiento presente en todos los estados, como vanguardia, como teoría política, en fin. De ahí se pasó a la prohibición de discriminación por razón de sexo y la igualdad como mandato de parificación, es decir, como poner a la par. Eso permitió elaborar las denominadas acciones positivas, o sea, que es una construcción todavía polémica, pero que nos ha ayudado mucho, se han conceptualizado, por ejemplo, conceptos tan complejos como discriminación indirecta, discriminación por indiferenciación, discriminación múltiple, discriminación interseccional, que todavía no son aceptados. Se habla o se ha politizado y hay normativas respecto de la conciliación por responsabilidad de la vida personal, familiar, laboral. Se ha conceptualizado el acoso por razón de sexo, el acoso sexual, la violencia de género, la interrupción voluntaria del embarazo, paridad, presencia equilibrada. Es decir, no hemos parado. No hemos parado en esa construcción, nuestra construcción como sujetos jurídicos, pero claro, todo tiene sus resistencias que no siempre son intencionales, no siempre son intencionales. Bien, con todo ese panorama voy a aterrizar ahora en el tema, todavía voy a aterrizar ahora en el tema. Voy a ir más deprisa todavía. Con todo ese panorama, cuando hablamos de justicia patriarcal y tal, claro, en la polémica actual es, oye, la ley del solo sí es sí, la mal llamada ley del solo sí es sí, el Código Penal, etc. Bueno, vamos a ir por partes. El Código Penal. Al Código Penal le solemos llamar, quienes nos dedicamos al estudio del constitucionalismo y del derecho constitucional, le solemos llamar la Constitución negativa. La Constitución negativa. ¿Por qué? A ver, imaginemos la Constitución en positivo. ¿Qué es lo que hace la Constitución? La Constitución proclama, garantiza valores superiores, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político, principios, ¿no? Como el principio de igualdad, el principio de libertad, en fin, otros muchos principios, derechos, libertades. Todo eso lo proclama la Constitución, ¿no? Y supuestamente a través de los derechos y demás lo garantiza. ¿Qué es lo que hace el Código Penal? O sea, que lo hace en positivo. ¿Qué es lo que hace el Código Penal? Lo que hace es sancionar las violaciones de esos valores superiores, de esos principios, de esos derechos y libertades. Lo que hace es decir, esto no, esto es violación de esos derechos. Por eso hablamos de que el Código Penal es la Constitución negativa. Entre la Constitución y la Constitución negativa, que es el Código Penal, tenemos todo el desarrollo constitucional a través de muchos tipos de normas.
Ahora, con todo lo que os he contado muy apresuradamente, podríamos decir que la Constitución proclama y garantiza la libertad de las mujeres. Específicamente no. Específicamente no. Ya hemos visto que todo esto está en proceso de construcción. Pues lo mismo le pasa al Código Penal. Si la Constitución, en positivo, está en proceso de construcción del sujeto a través de los desarrollos normativos de los propios preceptos constitucionales, lo mismo pasa con el Código Penal, que también está en construcción, de ese sujeto jurídico. El problema del consentimiento se produce cuando la construcción jurídica del sujeto, como hemos visto, no ha tenido en cuenta los cuerpos de las mujeres y la construcción social, construcción de poder sobre los mismos. Y se ha obviado que la violencia sobre las mujeres se ejerce mayoritariamente por hombres. Acordaos del revuelo que hubo hace ya como que bastante, dentro de casi 20 años, de la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género. Lo que aquello supuso. Estáis acusando a los hombres de violar a las mujeres. Bueno, es que es la realidad, ¿no? Si miramos la realidad está así. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo, ¿no? ¿Qué decíamos? Bueno, pues eso. ¿Se puede hablar de libertad, entonces, en ausencia de igualdad? ¿Se puede hablar de libertad sexual en ausencia de igualdad efectiva de mujeres y hombres? Pues todavía no. Todavía no, porque es un proceso inconcluso. De ahí que decía McKinnon que, bueno, era imposible, ¿no?, que hubiese relaciones sexuales libremente consentidas entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque el consentimiento es algo que siempre tiene un sexo marcado. El consentimiento sexual, el que tiene que ver con el cuerpo, el que tiene que ver con el sexo, está siempre marcado. Siempre se refiere a nosotras y siempre se presume prácticamente que existe. Entonces es muy complicado. Para eso está la perspectiva de género, precisamente, que es lo que decía la ministra de Igualdad. ¿Esto los jueces son unos machistas? Bueno, a ver, no hay que decirlo así, que obviamente lo sabrá, pero no es ni la única causa, ni es la única solución tampoco, el que no lo sean. Es bastante más complejo todo. La cuestión es que lo que tenemos es una herramienta que hemos diseñado, hemos construido y hemos conceptualizado desde el feminismo, a la que se le llama perspectiva de género para no levantar ampollas, pero es perspectiva feminista, que implica efectivamente que se tiene que tener en cuenta esa situación de desigualdad estructural para procurar, no es que se tenga en cuenta y ya está, para dejarla como está, sino para procurar transformarla en el sentido de igualdad efectiva. Eso es un mandato que en desarrollo del artículo 14 de la Constitución, el de la igualdad formal, y del artículo 9.2 de la Constitución, el de la igualdad material o real, se ha desarrollado y se ha plasmado en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Igualdad. La Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que es de 2007, ya sabéis, en su artículo 4 dice: la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y como tal se integrará y observará en la aplicación de las normas. En la aplicación de las normas jurídicas. Luego, se erige como un criterio de interpretación constitucional de todo el ordenamiento jurídico y por lo tanto, y además afecta especialmente a la judicatura, a jueces, juezas, que son quienes tienen que, y en este caso, quienes aplican las normas. Dicho esto, vamos con la ley del solo sí es sí. Esta ley, la ley mal llamada del solo sí es sí, a mí es que me produce sarpullido cuando lo dicen, pero bueno, tendemos a simplificar la realidad que vamos a hacer y se llama así, pero es la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre
de garantía integral de la libertad sexual. Garantía integral de la libertad sexual. Una garantía integral no puede estar solamente en el Código Penal. Y de hecho, esta ley no es lo único que contempla. Esta ley la tengo impresa para que veáis semejante tamaño de ley. Es una ley que tiene 61 artículos, 61, que se estructuran en 8 títulos, tiene 5 disposiciones adicionales, una disposición transitoria y 25 disposiciones finales. Las 25 disposiciones finales suponen modificación de otras tantas normas del ordenamiento. Claro, es que es muy compleja y es muy ambiciosa. ¿Cuál es el problema? El problema es que la polémica se está centrando casi de forma exclusiva en los efectos que están teniendo la aplicación de la disposición final cuarta, que es la que modifica el Código Penal, que hace muchas modificaciones al Código Penal. Pero eso es una disposición final, una, de toda esta ley, de toda esta ley, que como sabéis ha supuesto la revisión de condenas y por lo tanto muchas veces la rebaja de condenas, excarcelaciones, que llevan los medios de comunicación y hasta el Consejo General del Poder Judicial, que esto es atroz, un contador. Ya llevamos 721 agresores sexuales y los que no. Es decir, y todas aquellas resoluciones que se están revisando y que no se modifican las penas, ¿dónde están? Y estos 721, ¿qué porcentaje representan? Y esto no es culpa de la ley, a ver, que se podía haber hecho de otra manera, pero no ha sido ninguna intencionalidad, lógicamente. Pero sí que entra en vigor un principio informador del ordenamiento jurídico, de la Constitución, un principio constitucional, que dice que está prohibida o se prohíbe la retroactividad, o se garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Eso quiere decir que constitucionalmente, cuando se promulga una ley que es una ley sancionadora que es menos gravosa para los derechos individuales, hay que aplicarla de forma retroactiva. Lo dice la Constitución y punto. Y aquí no hay nada que valga, pues haberlo previsto antes. Haberlo previsto antes. Si ahora hay que ajustar penas, subirlas, bajarlas, vale, pero eso no va a dejar de suceder. Es decir, que van a seguir escarcelándose, van a seguir revisándose sentencias, se hace como se tiene que hacer, pues en unas ocasiones sí, en otras no. Igual que cuando se juzga, en unas situaciones se aplica bien, en otras no. Pero eso no debe ser causa de alarma social, de que se cae el mundo, de que se acaba, en absoluto, porque esto va a llegar a un punto en que se acabe la revisión del principio, se acaban los supuestos y ya está. Otra cosa es si se quieren reformar, algunos efectos o se quieren reformar o elevar algunos tipos penales, etcétera, etcétera. Pero se está olvidando en toda la polémica la importancia de la ley. Ahora volveré sobre ella, pero se conoce como la ley del solo sí es sí porque se dice, pone en el centro el consentimiento. Eso no es de ahora. Eso no es de ahora. Eso es así desde 1989. En que se modificó el Código Penal, repito, 1989. Otra cosa es cómo estén formulados los preceptos, que ahí sí que ha cambiado. Ahí sí que ha cambiado, afortunadamente, claro que sí. Pero desde 1989 ya no son delitos contra la honestidad, que eran antes, cambia el bien jurídico protegido, ahora es contra la libertad sexual y por lo tanto ya estaban definidos desde la ausencia de consentimiento. O sea, porque las relaciones sexuales, al menos entre adultos, no son delito. Con lo cual el consentimiento ya era el centro. Ya era el centro. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que ahora, en la nueva ley, con la
modificación que le hace al Código Penal, entre otras cosas, porque es muy larga, toda falta de consentimiento va a constituir un solo tipo, que es agresión sexual. Todo constituye agresión sexual. Es decir, hay un solo tipo delictivo, a diferencia de antes. Antes se distinguía entre agresión sexual y abuso sexual, en función de la concurrencia o no de la violencia o intimidación. Nada del consentimiento, eso no tenía nada que ver, ¿eh? La diferencia es que anteriormente, en la norma, en el Código Penal, no se definía la ausencia de consentimiento. Es decir, ¿y qué es lo que se podía interpretar como tal? Con lo cual, ¿qué era la interpretación? La interpretación era ciega al género, cabían interpretaciones machistas, pues aquello de, bueno, pues si la mujer no dijo nada, pues el silencio quería decir que sí, con lo cual es una interpretación patriarcal, ¿eh? No quiere decir que no. Si no se resistió suficiente, es que, bueno, pues tampoco es que le molestase demasiado, con lo cual no podemos decir que hubo violencia, ¿eh? Bueno, ahora en la nueva ley, el artículo 178 del Código Penal nuevo dispone que solamente se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona, por no decir de la mujer, porque al final el consentimiento siempre es de la mujer, ¿eh? Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona, ya sea diciendo expresamente que sí, o ya sea diciendo, ay sí, que qué bien, o eso es el sí. Eso es lo que cambia, ¿eh? Eso es lo que cambia, esa formulación, ¿eh? Esa formulación. El problema es la prueba, porque la ley del solo sí es sí no implica que yo, hermana, yo sí te creo, ¿eh? No es un problema de credibilidad, que también existía ese problema de credibilidad, pero ahora no se cambia con, bueno, como yo afirmo algo, yo afirmo que no ha habido consentimiento y ya está, que yo no consentí y ya está, que lo pruebe el otro. No, no, de momento ni creo que en adelante estaremos en ese estadio. Un solo testimonio no va a bastar para invertir la carga de la prueba. Ahora, habrá que contemplar todos los elementos que antes no se interpretaban con efectos probatorios, si no se hace desde esa perspectiva de género. En este sentido, en una de las muchas tribunas que se han publicado durante más de 2 años sobre esta ley, me gusta especialmente esto que dice esta catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mercedes García Arán, que dice, no puede afirmarse que quien no se resiste ni se niega expresamente está consintiendo, que es lo que se hacía antes, es decir, si no digo que no expresamente, si no me resisto, es que sí que hay consentimiento. No se puede ya afirmar eso, dice, pero por mucho que la ley diga solo sí, es decir, solamente cuando hay consentimiento libremente expresado, habrá que demostrar igualmente que no dijo que sí. Es decir, es que el problema probatorio lo vamos a seguir teniendo. Lo vamos a seguir teniendo. La reforma que se ha planteado ahora, que precisamente mañana es la toma en consideración, excursus, mañana lo que se plantea es una proposición de ley planteada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para modificar algunos aspectos de la ley. ¿Este es el consentimiento? No, en absoluto, sino para graduar las penas y elevarlas en función de los grados de violencia e intimidación. Y alguna otra cosa más que quedaba sobre el tema de menores, por ejemplo, que recibían una pena más elevada que los adultos, que eso no estaba corregido y que hay que corregirlo. En fin, es muy poquita la proposición de ley. Bueno, mañana lo que se plantea en el Congreso de los Diputados es el momento inicial de la tramitación parlamentaria. Es decir, hay un trámite que se llama toma en consideración.
una proposición, entra a que el Congreso tome en consideración si decide llevar adelante la tramitación parlamentaria de la ley para discutirla, tal, no sé qué, y en su caso, en su día, después de todos estos trámites, aprobarla o no, con modificaciones o no, ¿eh? Pero el trámite de mañana es el que da inicio. Si se inicia el debate o se cierra el debate y no hay reforma, no hay posibilidad de discutir esa reforma. Eso es lo que se vota mañana. Bien, dicho esto, que el problema de la prueba lo vamos a tener, sí o sí, que el consentimiento siempre ha estado desde el año 89 y concretamente desde el Código Penal de 1995, donde ya se habla de la libertad sexual en el título correspondiente del Código Penal, pivota sobre el consentimiento, pero lo que es importante es el resto de la ley e inexplicablemente nadie la ha explicado. O sea, en el debate de los medios, pues ya sabéis, ¿no? Es el enfrentamiento constante, la política que se ha convertido en un electoralismo continuo, en luchas de poder intestino, en fin. Hay muchas cosas que son ajenas a la ley y al tema que nos ocupa. Porque estoy segura que todas estamos absolutamente de acuerdo en todo, en este sentido. Lo que pasa que es eso, el resto de la ley, pues no se ha explicado y el resto de la ley de garantía integral de la libertad sexual lo que hace precisamente es partir de reconocer la existencia de esa desigualdad estructural de mujeres y hombres, en la que el consentimiento individual de la mujer puede ser solo formal, porque jurídicamente un consentimiento individual no tiene por qué representar realmente lo que una mujer desea o lo que quiere. Lo que sí que proporciona la ley es el marco en el cual ese consentimiento se puede desenvolver y que sea lo más aproximado a un consentimiento real. Eso es lo que hace la ley y es importantísimo. Y nadie lo explica. Eso pasa en el título primero, donde bueno, hay algunas consideraciones, unas disposiciones generales muy importantes, porque se fomenta la investigación en materia de violencia sexual, se habla de investigaciones, de datos, es súper importante. En el título segundo, que se dedica a la prevención y detección de la violencia sexual. El título tercero, que contempla la formación en todos los sectores profesionales, como se decía, es que los jueces son machistas, ¿qué tal? No, vamos a ver, es que no hay formación. Todavía sigue sin existir formación, que la formación es una cosa como muy residual, muy voluntaria. Estamos en un contexto, además, que si asistimos a huelgas continuas y manifestaciones en defensa de la sanidad pública y de la educación, porque los servicios están ahogados, porque no hay personal, lo mismo pasa en la justicia. ¿Creéis que se pueden formar los y las profesionales de la justicia en juzgados absolutamente saturados, que se llevan las sentencias a casa, van a hacer cursos de formación? Claro, en muchas ocasiones, por eso decía, no hay una intencionalidad, no hay intencionalidad machista. Claro que la habrá en algunos sujetos, claro que sí, y están en todas partes, eso lo sabemos. Pero de lo normal, pues una cosa de trámite. Pues lo aplico así, que es así como se ha aplicado toda la vida y se acabó. No me caliento la cabeza. Hay muchísimo de eso. Hay muchísimo de eso. El título 4, que establece el derecho a la asistencia integral especializada y accesible. El título 6, que regula el acceso y la obtención de justicia, que contempla el derecho a la reparación. Y el último título, que contempla medidas para la aplicación efectiva de la ley. Ahora, contempla medidas para la aplicación efectiva de la ley, pero no hay ningún apartado de sanciones administrativas. A ver, que se aplique efectivamente, que tal, que no sé qué, pero no metemos sanciones. Entonces, lo que le pasa a la ley de igualdad, a la ley de violencia, a la ley de... que queda todo en un puro voluntarismo, en lo que denominamos los juristas el soft law, el derecho suave. El derecho suave. Ahora, no quiero acabar, o no quisiera acabar esta sesión, que ha sido
intensa, perdonar por lo rápido que he ido y lo difícil del tema, pero por lo menos recordando, con respecto a lo que he estado hablando, qué pasos tenemos que dar hacia ese reconocimiento de las mujeres como sujetos jurídicos o para que, en definitiva, la libertad e igualdad sean reales y efectivas. Y señalo así a vuela pluma algunas cuestiones. En primer lugar, la importancia del género, pero como categoría de análisis. Porque hay mucha confusión, normativa ahora sobre todo. El género nos tiene que servir para la eliminación de las desigualdades. Esa categoría, como categoría de análisis, insisto mucho, para la eliminación de las desigualdades de mujeres y hombres. Reforzar la importancia del sexo como realidad material y configuradora del modelo de lo humano. ¿Para qué sirve esto? Para el reconocimiento y tutela de las diferencias. No puede ser, por ejemplo, que históricamente la maternidad haya sido concebida como una enfermedad en el ámbito laboral, por ejemplo. Por ejemplo. A eso me refiero, con la importancia del sexo como realidad material y configuradora del modelo del humano. La necesidad de superar derivas actuales en el entendimiento de la igualdad y también de la libertad. La igualdad es un deber ser, es un mandato, es una prescripción, y no puede sustituirse por diversidad. La diversidad es una descripción, es un ser. Obviamente somos todas personas diversas las que estamos aquí, porque no hay una idéntica a la otra, por ejemplo, y las personas que estáis ahí, más allá. Entonces, pues eso, o sea, no caigamos en trampas. La igualdad no puede ser sustituida, es un deber ser. La diversidad es la realidad. Lo que no pueden hacer es homogeneizarnos. Luego, la igualdad debe existir precisamente porque existe diversidad, para salvaguardar la diversidad, precisamente por eso. Necesitamos superar la división jerarquizada entre espacio de relevancia pública y espacio de irrelevancia, que es el doméstico. Tenemos que parificarlo, establecer la necesaria corresponsabilidad, y eso corresponde a los poderes públicos, a los privados, a la ciudadanía. Necesitaríamos, en esta operación de reivindicar a las mujeres como sujetos jurídicos y que de verdad el consentimiento funcione como tal, necesitaríamos reivindicar la dignidad normativa, de verdad, la dignidad en las normas con fundamento del orden político y de la paz social. Hoy no se puede invocar la dignidad conforme está en nuestra Constitución si no la unes a alguno de los derechos reconocidos. Hay que dotarla de contenido normativo para hacerlo valer, para que garantice la igual libertad de los seres humanos. Y al menos yo considero, junto con doctrina, esto no me lo he inventado yo, que debería tener un contenido mínimo que fuera la no instrumentalización del ser humano, incluso por sí mismo, prohibición de instrumentalización del ser humano, y la garantía de las condiciones sociales y materiales básicas para la vida. Eso debería ser un contenido básico, mínimo, normativo, exigible de la dignidad. Y finalmente, para todo esto necesitamos constitucionalizar todos los avances que hemos realizado, todos los avances en las normas para asegurar la igualdad efectiva de mujeres y hombres y evitar involuciones. Ya sabemos que lo que va a la Constitución se vuelve un poco rígido. Entonces, bueno, pues no convendría no involucionar, por lo tanto, es una exigencia constitucional el reconocernos como sujetos y eso implica, bueno, pues en un futuro una reforma constitucional importante. O sea que ya veis que del consentimiento hemos derivado algo bastante más amplio. Bueno, he corrido mucho, pero lo he hecho muy largo. Espero no haberos aburrido y sobre todo que hayáis entendido algo mínimamente. Gracias. Pues te abre un turno de debate si alguien tiene alguna pregunta.
¿Quiere comentar algo? Mire, Guille. Sí. Mira, se me ocurren dos cosas. Dices que la igualdad es un deber ser y no puede ser diversidad. Entonces, ¿cómo es posible que los poderes públicos estén utilizando la diversidad constantemente ahora, sobre todo después de la promoción de la ley trans, para incluirlo en todas las cosas públicas, además? ¿No es una contradicción brutal? Totalmente. A mí me parece de una ignorancia supina. O sea, es que, ¿qué queréis que os diga? O sea, cambiarlo por la diversidad, a ver, puede ser simple estulticia, con lo cual es bastante preocupante, porque dices, "Jo, si tenemos ahí, ¿no? Legislando, elaborando las normas, unas personas que no saben, o sea, que necesitan de algo económico, que les sirven todos los asesores y tal, no sé qué, si no saben distinguir algo tan básico de igualdad y diversidad, ¿no? ¿No? Eso es bastante preocupante. Si es estulticia, pues es imperdonable, pero sí, encima hay intencionalidad, es decir, es reacción. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo, porque si todo fuera reacción, creo que no hubiéramos avanzado tanto. Creo que hay bastante, además de, nadie, como dice Elena, la igualdad también se aprende, ¿verdad? Nadie nace aprendido y hay que aprenderla. Y cada vez nos cuesta más aprender, reflexionar, a ver las urgencias de la vida política, pues te abocan a algunas cosas. La igualdad no interesa a los intereses hegemónicos en absoluto. Sabemos que el capitalismo básicamente es desigualdad y se nutre de las desigualdades. O sea que cuanto más desigualdades, mejor, ¿no? Hasta que esto explote, ¿no? El modelo. Pero quiero decir, por eso es insistir en esas notas básicas, es decir, algo tan sencillo como eso. No vamos a seguir, es una llamada a decir, paremos. O sea, vamos a parar y vamos a, de verdad, a hablar, no a enfrentarnos, a ver qué es lo que estamos diciendo realmente. Si estamos hablando de lo mismo. Si resulta que se han confundido algunos términos y no queríamos decir eso. Yo quiero pensar que mayoritariamente es así. Entonces, si mayoritariamente es así, el acuerdo es posible. Y por lo tanto la transformación, a pesar de las reacciones. A pesar de las reacciones. La otra pregunta que te iba a hacer, ¿puedo? ¿O? Sí. Era, has hablado antes, no sé si refiriéndote a nuestra Constitución también, o solamente a la anterior, al modelo anterior a los derechos humanos, que el cuerpo del varón no está considerado en absoluto. En la nuestra tampoco. No. A ver, más allá de lo de la integridad física, el derecho a la vida, la integridad física y moral, o sea, como soporte físico. Tampoco, claro, es que he ido muy deprisa, pues no se han tenido en cuenta, por ejemplo, que el individuo no surge así, ¡pam!, como una seta, como un hongo. No había acabado. Pero si eso es así, claro, de alguna manera se explica esta locura de la cosa trans. Se acepta cualquier cuerpo, porque como no se acepta ninguno más que el de la mujer de verdad. O sea, quiero decirte que está incluido en lo que es la sexualidad, digamos, la parte sexual más femenina, todo lo demás no, pues, o sea, es como un coladero, no lo sé. Oye, a mí es que me explota la cabeza con eso. De verdad os lo digo, a mí me explota la cabeza con eso, porque, a ver, es una realidad material sobre la que se ha construido toda una serie de desigualdades. Yo creo que las desigualdades, o sea, las imposiciones genéricas han llegado a tal extremo que han causado una enorme incomodidad y malvivir en un mogollón de personas. Es como dice, ay, ahora no me acuerdo de la autora, el género, no, el género mata, el género hiere. Sheila Jeffries, gracias, Guille, Sheila Jeffries, ¿no? Que, claro, pues los mandatos de género en esta sociedad consumista, de la exposición narcisista, hiperindividualista, llegan a
absorbernos de tal manera, a presionarnos de tal manera que la incomodidad, en lugar de luchar contra ese constructo, que es lo que hacemos desde el feminismo, pues nos amoldamos a él. Y claro, entonces es negar una realidad material que es que va a seguir existiendo. ¿Cómo es posible cambiar? Y no te puedes cambiar, no sé, la edad, por ejemplo, lo próximo que será la edad, por ejemplo. Yo me siento muy cansada, pues oye, yo por edad quiero ser jubilada, para esto quiero ser jubilada, para lo otro. Quiero decir, claro, la raza, es decir, pues es toda una locura. ¿Por qué esto sí y otras cosas no? ¿Por qué? Eso es lo que ¿a quién beneficia? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Esto a quién beneficia? Porque a las personas que están sufriendo no les beneficia. Beneficia al mercado, beneficia al patriarcado, porque lo que hace es reforzar las desigualdades. Entonces, esto no es una cuestión de ir ni contra las personas que sienten que están, como dicen, en un cuerpo equivocado y no sé qué. No, es que a los cuerpos no les hemos hecho ni caso. Es que no somos conscientes, ni siquiera con la pandemia de la COVID, yo pensaba de verdad que íbamos a pegar un vuelco y que íbamos a aprender, pero no aprendemos. De la vulnerabilidad humana, porque el sujeto, tampoco lo he dicho, pero se ha construido como un ser ajeno a la vulnerabilidad, invulnerable, independiente, y eso no es verdad. Se interrelaciona, depende, de hecho somos seres dependientes, desde que nacemos hasta que nos morimos, con distintos grados de dependencia, de interdependencia, pero necesitamos que nos cuiden. ¿Qué va a pasar con eso? Ya lo estamos viendo. Todo el tema de las residencias, es que es tremendo, y es todo lo mismo. Y es no ver que habitamos un cuerpo que necesita cuidados y que además es un cuerpo sexuado y que, en fin, no sé, para mí es todo la obviedad que es tan difícil de explicar, ¿no? Es que no sé, pero sí. Guille. Vale. Pues yo, por darte las gracias, porque ha sido súper estructurado lo que has explicado. Joder. Denso. Denso. Muy bien. Hay una cosa que a mí me ha resultado muy, muy interesante de lo que has dicho, muy especialmente interesante, y es que el problema está cuando la construcción jurídica del sujeto no ha tenido en cuenta los cuerpos de las mujeres. Eso me parece clave, porque, y bueno, y claro, y luego la construcción social no queda obviado. Y demás. Porque claro, la pregunta que yo te hago es si hubiera habido, porque parece ser que estamos todavía sin que lo haya, si hubiera en algún momento un reconocimiento de los cuerpos de las mujeres y por tanto un reconocimiento de las mujeres como sujetos y además como sujetos jurídicos y por tanto políticos, es decir, todo eso que parece que en estos momentos se ha colocado así un poco como pegatinas, ¿no? O sea, vamos a poner una pegatina, otra y otra, pero no vamos a tocarlo de abajo, pero bueno, la pegatina nos tapa lo que todavía está sin arreglar, ¿no? Más o menos eso es como lo estoy viendo yo, ¿no? Entonces, si eso cambiara, imagino que tendríamos unas leyes completamente distintas y a lo mejor por primera vez igualitarias. A ver, tenemos leyes muy buenas. Ya. Otra cosa es que no se apliquen. Ya. Y luego que sean insuficientes y que estén desperdigadas. Ya. Por todo el ordenamiento, y que no estén en la Constitución, y que tenemos 17 sistemas autonómicos de administración, una sola justicia, pero a ver, ese reconocimiento yo creo que estamos en proceso de. La cuestión es si luego lo llevamos a la norma básica y a las normas básicas también en lo internacional. Lo que pasa que de alguna manera entonces sigue siendo una especie como de desideratum. Totalmente, todavía, claro, sobre todo en esas cuestiones, fijaos que en las cuestiones polémicas, cuando hablamos de libertad, del ejercicio de libertad por las mujeres, que es donde se sitúa el consentimiento, estamos hablando siempre de cuestiones que tienen que ver con el cuerpo.
Siempre, 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 sin excepción. El cuerpo velado o sin velar. Del velo, del no velo. Es yo quiero si no quiero. El cuerpo que se vende, que se compra, que se alquila, que se trabaja o no se trabaja, siempre es el cuerpo, pero siempre es el cuerpo marcado. Mirad, esta Luisa Posada acaba de... Ya lo tengo incluso, me lo he leído un poco. Feminismo, lugares y ecos, es muy cortito, en la editorial Comares lo acaba de publicar prácticamente, entonces está estructurada así como 6 lugares, ¿no?, del feminismo, donde podríamos decir que dibuja la agenda feminista y unos ecos, reconociendo a nuestras antecesoras, ¿no?, algunas de las que no... Bueno, la cuestión, para no hacerlo largo, es que uno de esos lugares es el que titula Consentimiento y violencia sexual, preámbulo para unas reflexiones. Esto sería para leerlo aquí en el aula tranquilamente, pero dice, os leo el final y así os reviento el artículo. Dice, el consentimiento sexual en el contexto de una sociedad estructurada por la diferencia sexual y sus derivaciones sociosimbólicas, se asigna siempre del lado femenino y se pretende que puede darse sin deseo. Concluimos aquí que en un marco de relaciones entre los sexos donde prima todavía el poder y la desigualdad, solo es posible hablar de consentimiento sexual femenino en un sentido jurídico formal, pero no material, es decir, no real. Un sentido jurídico formal que a menudo, y como hemos tenido ocasión de ver en nuestro entorno reciente, se vuelve contra las mujeres y sirve para negar que éstas hayan sido, de hecho y materialmente, víctimas de violencia sexual y o violación. Y efectivamente es así. Estamos en proceso de, pero para todo eso necesitamos reivindicar todo esto. Y eso me lleva a la segunda pregunta que quería hacer, que es, dicho todo esto y además encima con el fragmento que nos has leído de Elisa, esta ley del solo sí es sí, porque ya con la letra ya ni me lo planteo. No, a eso deberíamos dedicarle otro ciclo directamente. Otro seminario que no... Pero centrándonos en la ley del solo sí es sí, y esto, con esto que estás comentando, ¿es una buena ley? Sí. Sí, es una buena ley. ¿Es mejorable? Sí. Sí, siempre todo es mejorable. Siempre todo es mejorable. Pero, así como se hace el recuento, como hemos visto, de todas las revisiones, oye, como consecuencia de la aplicación de la ley, están saliendo, excarcelando agresores, rebajando condenas, patatín, patatán. Vale. Ese es el grado de cumplimiento de aplicación de la ley. Y la otra aplicación, es decir, oiga, ¿dónde está toda esta formación que dice la ley? ¿Dónde está este derecho a la reparación de las víctimas? ¿Cómo se está controlando? ¿Cómo se está implementando? ¿Qué presupuesto hay? ¿Den noticia de eso ustedes, medios de comunicación? Claro. ¿Dónde está eso? Es una buena ley. Por eso decía que todo el mundo podemos estar de acuerdo y por eso se desgañitan también diciendo la reforma, porque es verdad que ha habido alarma social y es verdad que hay cosas que corregir, porque si no, los efectos indeseados no solamente van a ser estos, sino otros más que necesitaban corrección, que es lo que se está corrigiendo. La resistencia, para mí, es puramente un problema electoral, o sea, de enfrentamiento por el poder, de hegemonía por no sé qué, como yo lo veo, como yo lo veo. Ahí añadiría, y eso ya lo demasiada prepotencia, demasiada chulería, posiblemente, expresarse. Tú lo dices así, yo digo que lo han hecho con muy poca fortuna, en general. O sea, es verdad, porque se podía explicar
no se ha sido nada didácticas ni nada, nada de nada, de nada, de nada. Claro, no interesa esta ley. Mirad, es que esta ley establece muchas obligaciones para las administraciones públicas y es una ley que en términos de gastos presupuestarios significaría mucho. Y tendría que dotarse muy bien a la justicia, y tendría que dotarse muy bien a la policía, y tendría que dotarse muy bien a la sanidad, y tendría que... Claro, claro, pero ¿qué es lo que se alimenta? ¿Pero qué es lo que se alimenta? Desde hace mucho tiempo a nivel mundial, la polarización, el enfrentamiento. Claro, entonces eso no es ajeno a esto. ¿Es una buena ley? Es una buena ley. Para mí es una buena ley. No han escuchado a las técnicas. En el momento de redacción de la ley no se ha escuchado a las técnicas. En ese sentido, pues mira, sí. Yo acuso, yo entono el yo acuso, porque se nos ha dicho a las juristas que somos muy pesadas, que somos muy resistentes al cambio. No, es que sabemos lo que hay. Sabemos lo que hay, sabemos de la dificultad, porque estamos hablando de estructuras jurídicas seculares que todavía están construidas por y para los varones, no para nosotras, por y para ellos, y por lo tanto, hasta que podamos transformar todo eso, pues hay que llevar un sumo cuidado, hay que ser exquisitas, en todo, absolutamente. De ahí, por ejemplo, la ley de medidas integrales contra la violencia de género, que pasó exactamente lo mismo, está incumplida casi en su totalidad. Casi en su totalidad, la ley contra la violencia de género, y se está modificando sin parar y tal, pero ha sido la ley más recurrida en toda nuestra historia democrática ante el Tribunal Constitucional, porque decían que era inconstitucional, y a pesar de que hay sentencia de constitucional, y la hubo relativamente pronto, diciendo que la ley era perfectamente adecuada a la Constitución, aún así hay resistencias, y aún así hay fuerzas políticas que tienen representación política, que niegan la existencia de violencia de género, no la conceptúan bien y que anuncian que van a derogar la ley de ser aprobada. Es decir, por favor, o sea, es que vamos, y de esto va a hacer, de esto hace 18 años ya de que se aprobó, Elena tenía una pregunta. Sí, y por ahí otra, y se cierra por ahí. Solo es una... Sí, una cosa que te quiero preguntar, porque me la pregunto yo continuamente. Si en vez de solo sí es sí, se hubiera formulado como no es no, ¿eso hubiera podido ser? En Es la que ley se hubiera podido, porque no es mucho más claro que sí es sí. no te creas. Yo creo que sí, porque tú has dicho que El no es no. las pruebas del consentimiento van a ser como imposible. No, pero igual que si fuera el no es no. Exactamente igual. Más claro, ¿no? Para la gente. No. Si yo no quiero una cosa, digo que no. No, no necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa... Claro, es que Claro. y a lo mejor es esa la causa por la que no quieren poner nada que parezca negativo, porque eso es negativo. No, el problema viene de no aplicar la perspectiva de género. El problema viene de ahí, exclusivamente. ¿Por qué? Porque en derecho se sigue diciendo, es que el sujeto tiene que ser neutro, es que tiene que ser algo objetivo, es que tiene que ser algo universal. Entonces, no permite apreciar o hace una historia común y ficticia de la construcción jurídica del sujeto, que es lo que he tratado de explicar. Entonces, da igual. A mí me parece que el decir, el solo sí es sí, el cómo lo expresa la ley, cómo define el consentimiento, me parece que está bien. A ver, porque yo me pego un trabajo de códigos penales y de todo, que veréis. Dice el 178. Sí.
A efectos del apartado anterior, se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando tal, no sé qué cuántos. No. El 178.1 dice, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Es decir, que si quiero, que se exteriorice que quiero, no que sea como antes, que efectivamente es, si no quiero, me tengo que resistir mucho. Si no quiero, tengo que demostrarlo resistiéndome mucho. Que aquí, de todas maneras, va a haber problema probatorio. Porque antes había que probar que había dicho que no existía consentimiento. Y ahora hay que probar que no ha dicho que sí. Pero yo creo que hay atendiendo a las Claro. creo que sí. Claro, y por eso digo, y esa atención a las circunstancias es atender que vivimos en una estructura patriarcal, entre otras cosas. Vamos a las preguntas porque Entre nos otras cierra. cosas. A ver. Sí. Allí. Allí. Sí, aquí también ella también vale. lo había dicho. Sí, ya lo habéis tratado en temas. Ley en la que haya una referencia, estamos hablando de esas circunstancias. Sí, a ver, hay acompañamiento a las mujeres, formación, es decir, lo que garantiza la ley es el decirle, mira, no estás sola, mira, esto es lo que te pasa. Te garantizamos asistencia psicológica, formación del tipo que quieras, hay un acompañamiento a los juzgados. A ver, es que hay, o sea, la ley contempla todo un abanico que procuran que ese consentimiento jurídico formal sea un consentimiento real. Lo procuran, con todo el abanico de posibilidades que dibuja la ley. Es que yo os invitaría a que os leáis la ley. La ley está publicada, que todo el mundo la podéis conseguir, en el Boletín Oficial del Estado del día 7 de septiembre de 2022. Y ahí aparece todo, incluso las modificaciones que se hayan hecho, tal. Es una lectura muy recomendable, de verdad. La última pregunta por allí. Ya muchos años. Vale. Eso me hace feliz por un lado, pero por otro no te creas. Entonces, a ver, yo he estado sí que a los principios en imparcialidad e independencia sí que me son aplicables. Es verdad que históricamente, evidentemente, el nacimiento eso ha estado, digamos, hemos estado excluidas de su nacimiento y de su comportamiento. Actualmente eso ya no existe. Y de lo de la ley orgánica 10, precisamente la ley de solo sí es sí. Horrible. Me ha parecido necesidad, pero que no. Pero evidentemente el problema de la prueba sigue estando. De hecho, yo soy partidaria de la legislación anterior, del Código Penal. Toda la legislación a favor de la ayuda, todas las compañías de información que tiene la nueva ley, yo estoy a favor. ¿Vale? Pero la reforma que ha habido en el Código Penal me parece mucho más. Ese problema de práctica de prueba que has aludido, me ha parecido haber como una especie de como si fuera necesario introducir dentro del Código Penal la inversión de la carga de la prueba. Por igual que
Pero no, ¿verdad? No, de ninguna manera. Vale, mejor. Porque a mí eso ya sí que me salta las alarmas. De ninguna manera. De Porque ninguna eso sí que manera. se ve inversión de carga de la prueba en lo que es, por ejemplo, en el artículo 4, que tiene la nueva ley trans, en la 66, del artículo 66, hay una inversión de la carga de la prueba en la mujer. Por lo cual yo no estoy muy a favor. A mí la orgánica 1 de 2004, la de venta de parece totalmente pertinente para salir de la confusión, pero la modificación del código penal lo dejo ahora mismo. No me gusta, me parece nefasta. La desigualdad del hombre y la mujer dentro del código penal es algo que no voy a entender nunca. No me gusta. Y respecto de esta, he hablado precisamente de la de que no se diferencia ahora sobre violencia institucional y el hecho de Perdona, ¿qué? que no se diferencia ahora entre violencia institucional y de que eso anteriormente pudiera haberse como un peyorativo, negativo, y que por eso se ha reformado. Sí que estoy de acuerdo en la agresión sexual y el abuso sexual. Creo que no es lo mismo, por ejemplo, el caso de la manada, que el que motivó la reforma, por ejemplo, el de la chica, que creo que por Barcelona, que le metieron un cubo y todo, vamos. Son dos casos distintos. Entonces, sea un poco polémico, yo eso sí que lo pondría el caso de la manada inicial dentro de un abuso sexual con prevalimiento. Yo ahí sigo sin ver la intimidación según la ley. Cosas que no se mencionan y que sí que molestan a la legislación. No hay estupro sexual. En 162 ya no existe en el código. Los actos sexuales a mayores de 16 años y a menores de 18. Existe, es un legal. Sí que parece un elemento grave. Lo positivo que tiene la nueva ley. El 190 actual. Las condenas sexuales, las condenas a delitos sexuales en el extranjero. Positivo. Pero, ¿por qué hemos modificado un código penal solo para algo positivo, para una cosa positiva? Esto no me parecía tan negativo. Vamos a ver, ya, pero es tu opinión. Sí, Es tu opinión. Sí. pero ¿qué es lo que le ves a la nueva modificación del código penal que resulta positivo? Yo no he dicho que resulta positivo. A ver, que definen el consentimiento. No es que diga que resulta positiva la modificación del Código Penal. Yo lo que he dicho es que es una pena que toda la polémica se centre en la modificación del Código Penal, cuando la ley es enorme. Que el tema del consentimiento para los delitos contra la libertad sexual están en el Código Penal desde 1989. Que desde 1989, obviamente, se han modificado cuestiones que hemos evolucionado y hemos comprendido. Cuando tú dices, yo no estoy a favor de la inversión de la carga de la prueba en derecho penal, oye, yo tampoco, pero estoy a favor de que se considere que si la víctima, si la mujer sobre la que se han realizado agresiones sexuales está de noche en un portal con 5 tíos, pues oye, intimidatorio. Es decir, la violencia, el entorno intimidatorio que se aprecia, ¿sería intimidatorio también para un hombre? Probablemente sí. Pero ¿la intensidad de esa intimidación sería comparable? Pues probablemente no. Cuando alguien vuelve a casa, por eso cantan y tal, de sola borracha quiero llegar a casa. A ver, eso tiene su significado. Es obviamente, ¿no? Pues es lo mismo con todas las construcciones del derecho. Yo no estoy diciendo que haya que renunciar a las categorías jurídicas. Lo que hay es que, y a las conquistas, porque me parece que la presunción de inocencia es, impepinablemente una conquista del Estado de Derecho a la que no podemos renunciar en absoluto. Que la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales es algo civilizatorio absolutamente a lo que no podemos renunciar. Lo que sí estoy diciendo es que se piensen las categorías jurídicas desde esa perspectiva de conformación histórica y de realidades diferentes. Ahora voy a hacer un poco de abuela cebolleta. Porque cuando yo era como tú y tenía tu edad, decía, la igualdad ya existe, esto ya está conseguido, son 4 cosas y 4 flecos.
Vamos terminando, No, ¿eh? ha tenido la realidad, se ha encargado de abofetearme bien y luego yo de estudiar, de profundizar, de no quedarme en la formalidad del derecho y en lo que nos transmiten. Yo siento, como por lo que me toca de tu formación, no haberte sabido transmitir más, porque yo voy también aprendiendo con el tiempo y sobre todo también, bueno, voy a lavarme un poco la culpa. Es que junto a mí habrás tenido una cantidad de profesorado ingente, ¿no? Y no todo ese profesorado tendría la misma óptica. Bueno, pues a eso me refiero, si estaremos de acuerdo en muchísimas cosas. Y otra cosa ya es que te guste o no te guste como jurista, te haga gracia o no, que se hayan tipificado unos delitos, que se hayan destipificado otros. Eso ya es cuestión, efectivamente, de opinión, ¿eh? De política criminal, de tal, pero... Perdona, en el chat. ¿Sabes? Bueno, seguiremos hablando. Pues sí, sí. Muchas gracias a todos. Sí, nos dice. Bueno, gracias. Nos vemos. La próxima sesión de abril no será aquí en la sede de